Presentamos a continuación nuestra siguiente entrevista de esta tarde. Vamos a recibir en la línea telefónica al doctor Diego Delgado. Él fue legislador, fue candidato a la presidencia de la República y es un permanente observador de los acontecimientos nacionales. Sus análisis tienen que ver con aspectos de carácter político y también de lo que sucede en el ámbito social. Antes de dar paso a este diálogo con Diego Delgado, vamos a destacar algunos titulares, algunos hechos informativos que son motivo de atención. Exdirector del SECOF confirma nexos con Azuero y otros legisladores. Edmundo Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras y procesado en el caso Hospital de Pedernales, amplió su versión. Otra información: Consejo Nacional Electoral. La decisión sobre la eliminación del correísmo se tomará en 30 días. Procurador: Ecuador busca reactivar investigación penal contra Odebrecht. El procurador Íñigo Salvador cumplió 2 años de gestión. Otra de sus tareas pendientes son los arbitrajes en los que están en juego 765 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral sin auditorías, sin reglamentos ni presupuesto para las elecciones. Y finalmente, la pandemia complica aún más a las infravaloradas elecciones primarias. El Consejo Nacional Electoral recibió 9 solicitudes de movimientos y partidos para acompañar las elecciones primarias de candidatos que deben concluir el 23 de agosto. Bien, como habíamos anunciado, está Diego Delgado ya en la línea telefónica y le hemos pedido que nos atienda, que nos acompañe unos instantes para conocer su apreciación respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador. El país se ha conmovido por el asesinato que se produjo en la cárcel en contra de un ciudadano, al parecer israelí, que está siendo investigado, que estaba siendo investigado y que estaría o participaría de una red delictiva que se habría construido, que se habría constituido en el Ecuador en el transcurso de los últimos meses, de los últimos años. Gracias, Diego Delgado, entonces, por estar con nosotros. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene en torno a estos temas de violencia, de delincuencia, de estas mafias, de estas redes que estarían operando en el país? Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, un respetuoso saludo para usted, para todos quienes están en el programa y quienes son parte de esta emisora. Asimismo a los distinguidos radioyentes. A ver, yo creo que lo que está sucediendo en el Ecuador es algo extremadamente grave y no de los últimos días. Yo tengo la impresión que estamos primero con un gobierno ilegítimo y estamos además de ello en un país al garete, donde no funcionan las instituciones, donde los casos más graves que debería actuar la institucionalidad republicana no actúa. No existe forma en el mundo de poder hacer que, por ejemplo, delitos tan graves como los negociados en torno a las refinerías de Esmeraldas o el Aromó puedan moverse. Claro, hay otros delitos que no digo que no deben investigarse, no tienen la trascendencia para la sociedad ecuatoriana, pero claro, hagamos aquí algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿cómo es que el día lunes anterior se meten al pabellón 5 de la penitenciaría litoral y hay 11 presos muertos con armas de fuego? ¿Cómo es posible que entraron escopetas o entró, alguien dice hasta un fusil, y hay armas de fuego dentro de la penitenciaría? Por favor, explíquenos, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Cómo es posible, hace algunos meses, en la cárcel de Turi, en Cuenca, recordemos, qué es lo que sucedió? En una noche les ahorcaron como a 6 u 8 presos. Es decir, estaban ahorcando, pero de manera serial. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Quién responde de las muertes de los presos?
Hay otras preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Uno medita, partiendo además de que no se puede decir fulano es el culpable o sutano es el que tiene que responder. A ver, aquí en el Ecuador primero tenemos que partir de un hecho objetivo, lo que dice el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. En base a hechos reales y con pruebas que están dentro del proceso y nunca en presunciones, ojo, nunca en presunciones, tiene que haber prueba de todo. Además, lo que dice la propia Declaración de los Derechos Humanos, tiene que haber el debido proceso, tiene que haber la presunción de inocencia, pero tiene que investigarse aspectos que los ciudadanos que estamos mirando la prensa, escuchando la radio o mirando las redes, tenemos que preguntarnos. Por ejemplo, ¿a quién podría favorecer la muerte de este ciudadano Shidalam o Shaiman, que dicen que tenía prácticamente dos nombres, el israelí que muere? ¿Cuál es la situación del el otro israelita que estaba acompañándole? ¿Qué garantías le están dando para intentar salvarle la vida? No vaya a ser que también muera en la atención. Primera cosa, a ver, ¿a quién favorece? Lo que decían los romanos hace más de 2000 años, quid prodest, quid bono. ¿A quién favorece? ¿A quién beneficia este hecho difícil de descifrar? Del diálogo de un dirigente político en este país, se supone que él quería salvar a sus hijos y entiendo de que quería probablemente determinado tipo de declaración que se pueda hacer o que le pueda exonerar de responsabilidades, se supone, a personas que este ciudadano cree que no deberían responder ante la justicia posiblemente, pero aquí caben algunas preguntas. No puedo afirmar porque yo no tengo las pruebas, pero de lo que leo y lo que escucho en la radio y de lo que miro en las redes, por ejemplo, preguntas como las siguientes. A ver, ¿quiénes disponían del acceso a la celda 20 del área consular de la penitenciaría del Litoral, donde estaban los dos israelitas a los que intentaron eliminar? ¿Quiénes son los que tienen las llaves de la celda para poder entrar? ¿Quiénes estaban dentro de la celda 20? ¿Eran personas que estaban dentro de la penitenciaría o personas a las que les dieron facilidades para que ingresando a la penitenciaría cumplan este hecho macabro en la celda 20? Es decir, esto no cabe de que no se lo investigue y no se lo haga con la absoluta ponderación y con la suficiente inteligencia, sagacidad y sin compromisos. ¿Quiénes, por ejemplo, habría que preguntar, sabían quién era el centinela, que al menos esa noche o durante las semanas previas, era el que tenía que controlar a los dos israelitas, a uno de los cuales le matan, Shaidalam o Shaiman, que dicen que se escapado de Panamá en el año 2018. Por ejemplo, ¿cómo sabían quién era, dónde vivía y cómo así a este centinela le matan a la salida de su casa? O sea, sabían también dónde vive, quién era, qué persona estaba desempeñando esas actividades. Además, en las redes ahí está el video de cuando le matan al centinela o al custodio o al guardián, como quieran llamar, pero alguien se acerca y se le ve el rostro, tiene el cuidado de irse llevando el celular. Yo entiendo que debe ser parte, a lo mejor, del grupo que fueron a realizar, llamémoslo, pues ese trabajo, entre comillas, o este acto terrible. Es decir, como que si en este país no hubiese, pues, autoridades, habría que preguntar cómo se explica, además, otra cosa de lo que está en la prensa, y está en las redes, y escuchado también en la radio. Justamente lo siguiente, a ver, ¿cómo se explica que el recluso israelí al que le matan ha tenido un primo? ¿Cómo así le matan al primo con 14 balazos? ¿Quién sabía dónde vive el primo, quién era el primo, dónde residía? Y era un blanco para silenciarlo también, pues. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Tenían que haberle recogido las declaraciones no solo del preso israelí que lo matan, sino del que queda herido. ¿Qué pasó? ¿Qué declararon? ¿Es cierto o no es cierto el criterio que aparece en las redes sobre las credenciales falsas? Dice que les dieron las credenciales falsas a estos dos ciudadanos israelitas. Entiendo, no sé si son israelitas o palestinos que viven o son oriundos de esa zona del mundo, pero allí hay una declaración que le endosan
Habrá que ver si es cierto o no es cierto, porque hay que caminar, supongo yo, los investigadores con pies de plomo. Al abogado, le dicen que el abogado de uno de los dos israelitas, él habría dicho de que eso lo consiguieron con personal que estaba vinculado a la vicepresidencia. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Esa declaración está a lo mejor en el primer testimonio que le cogieron en el mes de junio en Santa Elena. Es decir, hay una cantidad de aspectos. Es una persona particular, era información que podía controlar el Estado. ¿Quién podía tener esta información? ¿Quién tenía el poder para poder actuar de esa manera? Es decir, aquí tiene que realmente la Fiscalía actuar con muchísima ponderación, serenidad, pero con absoluta precisión y en forma inexorable. Ok, Diego, porque Diego, eso es lo... permítame, Sí, perdón. sí, permítame una interrupción porque se ha incorporado ya a este diálogo, a esta conversación, el doctor Mauricio Alarcón. Está ya con nosotros Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y le hemos pedido también a Mauricio que participe para intercambiar opiniones sobre este momento tan complejo que estamos atravesando como consecuencia de estas redes, de estas mafias, de estos sistemas de aniquilamiento de cualquier vestigio que permita descubrir o establecer responsabilidades en temas de corrupción, Mauricio. Y ya usted ha escuchado algo de lo que intervino, lo que dijo Diego Delgado. Valdría escuchar ahora su apreciación sobre lo que ha sucedido con este ciudadano o con estos ciudadanos israelitas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, un saludo y muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio además con Diego, y creo que los ciudadanos estamos frente a una situación crítica en la que la impunidad ha dado paso a acciones delictivas que ocurren frente a nuestros ojos en un día cualquiera. Mientras ustedes están tomando un café, puede aparecer alguien y ejecutar a una persona en estilo sicariato simplemente porque forma parte de un ajuste de cuentas. Hemos visto en los últimos días que además este tipo de acciones ya obedecen a venganzas y a retaliaciones personales de ciertos personajes que desde incluso el interior de los centros de rehabilitación social controlan lo que ocurre fuera de ellos. Estamos frente a una situación crítica, y quiero ser enfático en esto, en el que la intimidación de estas mafias, que no únicamente están vinculadas con casos y actos de corrupción, sino también con temas de narcotráfico, sino con temas de violencia, de incluso redes de otro tipo de actos delictivos, se están tomando el país, insisto, a vista y paciencia de las autoridades, que reaccionan de manera tardía frente al reclamo de los ciudadanos, que reaccionan de manera tardía frente al reclamo de los propios funcionarios públicos, que se ven incapaces de contener lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno nacional tarde tanto en decirle al país lo que está sucediendo y lo que sucedió en centros de rehabilitación social? ¿Cómo puede ser posible que haya un gobierno que reaccione de manera tan tardía en declarar un estado de excepción que incluso a muchos nos ha tomado por sorpresa, porque se creía ya implementado a nivel de los centros de rehabilitación social? Estamos, insisto, frente a un lamentable estado de impunidad, y mientras la impunidad reine, evidentemente los actos delictivos estarán a la orden del día en todas las esferas públicas, en todas las instituciones públicas y privadas y en la vida diaria del ciudadano. Y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa por la grave afectación que este tipo de acciones tiene frente a lo que debería ser una sociedad democrática, una sociedad que respete el Estado de Derecho y que pueda confiar en la justicia y en sus instituciones. Mauricio, lo que da la sensación es que la delincuencia, la corrupción, la violencia y estas estructuras delincuenciales lograron vencer, le superaron, digamos, al Estado. El Estado fue derrotado, es la sensación que uno tiene de estos grupos de delito. Entonces, estamos
indefensos. Esa es la sensación. Por favor, Y Mauricio. ese es gravísimo, Andrés, porque además lo que tú mencionas en este momento no es simplemente la idea de Andrés Carrión, que está día a día recibiendo información y datos de lo que ocurre alrededor del país. Esta sensación se está llegando a todos y cada uno de los ecuatorianos, que ya incluso no solo tiene miedo de salir por la pandemia y por la emergencia, sino que tiene miedo de salir a tomar un café, porque por ahí de pronto un mal tiro lo puede tomar dentro de un acto de sicariato y quitar su vida o la de alguno de sus familiares. Y debemos evitar, insisto, a toda costa esto, porque yo no sé, y me preocupa seriamente, que por ejemplo en las redes sociales en las últimas horas se hable con más fuerza de un Estado fallido. Si los ecuatorianos, en este caso específico, firmamos un, entre comillas, contrato social que está regido por nuestra Constitución, en el que cedemos parte de nuestras libertades a un Estado a cambio de, por ejemplo, seguridad, la recibamos de manera efectiva y tengamos nosotros la tranquilidad de que quienes deben, por ejemplo, brindar estos servicios de seguridad lo hagan de manera efectiva y que no incluso esas personas, esos agentes de seguridad, policía, militares, se encuentren tan o más indefensos que los ciudadanos y a merced de la voluntad de, como digo, estas mafias que siguen ganando terreno frente a la impunidad. Andrés, yo no quiero decir con ello que la delincuencia esté presente en Ecuador y en ningún otro lado. No, la delincuencia existe y existe en todo el mundo y existe en todos y cada uno de los países de América Latina. Pero la delincuencia aumenta y gana terreno en la misma medida en que la impunidad forma parte de nuestra institucionalidad pública. Si no se castiga el cometimiento de delitos y si simplemente tenemos incluso delincuentes registrándose como candidatos a la presidencia de la República para gozar indebidamente de una inmunidad que le concede la Constitución y la ley, estamos precisamente frente a eso, que se corre el riesgo de vivir en este país como un Estado fallido. Gracias a Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a volver ahora con Diego Delgado para una apreciación y un aporte en torno a lo que acabamos de escuchar. Adelante, doctor Delgado. A ver, en primer lugar, permítame saludar a Mauricio, que se incorporó al programa. Teníamos previsto quizás unos minutos después de empezar, pero ocasión para saludarlo, evidentemente, primero. Segundo, yo me permitiría hacer una reflexión. Yo creo que el Estado no ha sido derrotado, el Estado fue el promotor, discúlpeme. Le ruego que me permita explicar por qué creo eso. ¿Cómo es posible? Hay dos organismos internacionales muy serios, no estoy hablando de un partido político o de un dirigente político del Ecuador, no. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Organización de la Cooperación Económica de la Unión Europea calculan que del Ecuador, de las arcas públicas, del dinero, del patrimonio del país, se evaporó, se perdió 70.000 millones de dólares, de los 550.000 millones que manejó el gobierno desde enero del año 2007. Resulta que no han recuperado un solo centavo, por favor, de 70.000 millones, que significa más de 2 presupuestos íntegros del Estado ecuatoriano. Equivale 10 veces los 7.000 millones que dice el presidente Donald Trump que cuesta hacer el muro entre Estados Unidos y México. Es 13.3 veces el valor del nuevo canal de Panamá, que costó 5.250 millones de dólares, por favor. Se roban 70.000 millones y no han recuperado un centavo. ¿Cómo se llama eso, por favor? Primero. Segundo, mire, en el Ecuador no se ha duplicado la población del 2006-2007 hacia el 2020. No es que se ha duplicado. Pero en cambio la delincuencia, de acuerdo a los presos, se ha incrementado en el 500%, porque también existe una legislación hecha para castigar sobre todo a la gente pobre. Y mientras la gran delincuencia goza con el dinero que han saqueado al pueblo, yo estoy seguro que entre los 42.000 presos que hay ahora en las cárceles del Ecuador, de 8.000 que eran en el año 2006 a finales, menos de 2.000, eran 7.800.
Es decir, más del 500% ha incrementado el número de presos. Pero entre todos los que han robado en este país y están presos, yo estoy seguro que no han cogido ni el 1% de los 70,000 millones de dólares que se han robado. Hay leyes para favorecer el robo, le voy a demostrar. Y le voy a demostrar otro caso adicional. El propio gerente del BIES, no estoy hablando de personas anónimas, el señor economista Vinicio Troncoso, en Diario El Comercio, en la edición del martes 19 de mayo del 2020, este año, en la página 2, señala que el BIES debería tener 48,000 millones de dólares. 48,000 millones. Pero dice que en el BIES, en el IES, en el patrimonio de la Seguridad Social ecuatoriana, solo asoman 20,000, óigame, 341 millones. Es decir, tienen que explicarnos dónde está, dónde se evaporó, en qué sitio quedó, cómo se retuvo el dinero, qué pasó con 27,659 millones de dólares. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el gobierno anterior y este gobierno y varios candidatos presidenciales no han querido cambiar las leyes teniendo representación parlamentaria. Resulta que el Código Orgánico Integral Penal dice una cosa que antes no sucedía en la legislación ecuatoriana. Usted recuerde que cuando le dieron la orden de captura al señor economista Alberto Daji, esa orden la firmó el presidente de la Corte Suprema, el doctor Carlos Solórzano Constantine. Ahora resulta que de acuerdo al artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, resulta que el juicio es la etapa principal del proceso, pero solo se sustancia, solo empieza, solo existe el juicio sobre la base de la acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Si no hay juicio, no hay sentencia. Si no hay sentencia, no hay posibilidad de solicitar la extradición de cualquier delincuente de cuello blanco. Los más grandes delitos que se han cometido en el Ecuador no están ni siquiera con la acusación fiscal. Y Correa, y con su asesor jurídico de la Presidencia de la República y brazo derecho del ingeniero Febres Cordero, lo presidía, manejaba la Secretaría Jurídica Alexis Mera Giler. Recuerde usted, ¿qué es lo que pusieron en el Código Orgánico Integral Penal? En el artículo 268, por favor, el prevaricato, o sea, el que actúa contra norma expresa, puede ir preso, pero ¿quién? Solo puede ir preso el juez o el árbitro de derecho, no el fiscal. Ningún fiscal puede ser enjuiciado porque actúa en contra de la ley, porque se abstiene de acusar a pesar que existan pruebas. No importa, como no hay acusación fiscal, no hay juicio. Y el artículo 269 permite, por ejemplo, de que exista el prevaricato para los abogados. Es decir, jueces y abogados pueden cometer prevaricato, pero fiscales, aunque no actúen de acuerdo a derecho, aunque no procedan conforme la Constitución establece, no pasa nada. Existen delitos que desaparecieron con el correísmo en el Código Orgánico Integral Penal. Además, yo quiero que recuerde la ciudadanía algo. Febres Cordero quiso 3 veces subir de 16 a 25 años la pena acumulativa de prisión. Y la gente le dijo que no porque él manejaba las salas penales. Ahora resulta que Correa manejó también las salas penales y claro, y quiero recordar algo. Mire usted, él maneja las salas penales, pero él subió la prisión acumulada a 40 años, no los 25 que quería Febres Cordero, no, pues. Él estableció 40 años en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal. Lo que no pudo hacer Febres Cordero, lo hizo Correa. Mire usted, y no solamente que puso la pena de los acumulada de los 40 años, hay una pena adicional. El artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 15, establece incluso sanciones, por ejemplo, multas de hasta 1,500 salarios básicos unificados. Lo que no pudo hacer Febres Cordero, lo hizo Correa. Lo que no pudo hacer la derecha abierta, lo hizo la derecha emboscada, disfrazada supuestamente de izquierdista. Ok, ahí Diego, hacemos una pausa. Sí, señor, ahí hacemos una pausa para escuchar a Mauricio Alarcón. Mauricio, esto va en la línea de lo que usted estaba refiriendo, en el sentido de la impunidad. La impunidad es el peor de los hechos de corrupción,
porque a partir de eso es que se multiplica, se amplifica. Si no le pasa nada a Pepito, tampoco le va a pasar a Juanito y tampoco me va a pasar a mí, por favor, Mauricio. Y exactamente, Andrés, eso es el meollo del asunto. La maldita impunidad que ha carcomido los cimientos de la institucionalidad ecuatoriana. Esos personajes de la política que, por ejemplo, rondan desde hace 41 años la institucionalidad pública viendo qué pescan o viendo qué beneficio tienen, que ahora los vemos anunciando con total desparpajo su candidatura a la presidencia de la República, que además vamos a ser nosotros quienes a través del famoso fondo de promoción electoral les vamos a terminar pagando la campaña. Esas personas que, abusando del derecho, que Diego ha dado ya algunos elementos muy importantes para esto, pero que abusando del derecho y de que antes ciertos delitos relacionados con corrupción prescribían, simplemente salían del país, esperaban pacientemente a que el tiempo pase y regresaban con total impunidad a seguir cometiendo sus delitos. O que, con todo respeto, por supuesto, al rol que juegan espacios de discusión y de opinión como estos, nosotros sigamos dando cabida, por muy inteligentes y valiosas que sean, a personas que estuvieron involucradas en casos de corrupción, a personas que no supieron manejar con integridad y con honradez la función pública y que también estuvieron fuera del país esperando que el tiempo pase pacientemente para ahora regresar y tratar de darnos cátedra inmoral. Que la impunidad, por último, Andrés, venga de la justicia, pero nosotros no seamos cómplices de esa impunidad y tenemos que, si bien todas las voces son válidas en ejercicio de la valiosa libertad de expresión que durante tanto tiempo tú y yo hemos defendido, tengamos la sutileza de escoger amplificar las voces que por lo menos no estén manchadas por esta maldita corrupción o que no formen parte de las mafias que estamos hablando en este espacio, porque eso también le hace daño, porque las nuevas generaciones, que son incluso para el próximo proceso electoral la gran mayoría, desconocen lo que sucedió en los 80s, en los 90s, no recuerdan el rol que tuvieron muchos de esos personajes políticos que además, agarrados de la teta de la función pública durante todo este tiempo, intentan nuevamente llegar al poder. Esa impunidad es la que tenemos que combatir como ciudadanos responsables, porque como tú bien dices, es ese espacio en el que como al señor X no lo topan y hace lo que quiere, o pasa 6 meses en la cárcel y sale a disfrutar, o incluso como estamos viendo, sobre pretexto de la famosa cooperación eficaz, el corrupto recibe 10 meses de cárcel y sale a disfrutar lo mal habido, pues entonces yo también me arriesgo, pues. Y ese es quizá el tema que muchos perdemos de vista y que debemos de manera comprometida combatir, porque también hay que promover, por supuesto, la integridad y la transparencia, pero para luchar efectivamente contra la corrupción tenemos que perseguir a los corruptos y lograr que bajo las normas legales vigentes se los sancionen y que además cumplan con su pena, paguen la prisión, devuelvan lo que se robaron. Y en todo caso, bueno, si ya después de eso quieren intentarlo de nuevo, recordarle a los ciudadanos lo que hicieron para que nosotros, con el poder que nos da el voto, que vamos a ejercerlo en febrero del próximo año, si es que no nos mueven las elecciones, premiemos o castiguemos a esos que pretenden vernos la cara y volver a ocupar espacios de poder. Gracias, Mauricio Alarcón. Ahora nuevamente el turno para Diego Delgado sobre este tema de la impunidad, que usted ya puso algunos ejemplos, algunos testimonios de lo que sucedió en el pasado y cómo el Estado fue construyendo finalmente estas facilidades, estas herramientas para la corrupción. Pero ahora me parece que las circunstancias ya son muchísimo más complejas. Bueno, se robaban la plata, esto ya ha ocurrido, se robaban el dinero, Diego, pero ahora también es que matan. Ese es el nuevo ingrediente de esta semana que hemos empezado. Por favor. A ver, yo creo que aquí en el país no solo roban el dinero, el problema es que se roban el poder político.
¿Cómo puede ser posible que el presidente Rafael Correa impuso un presidente con fraude? Lo reconoció el propio secretario del presidente, que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta. Recuerde usted no solo eso, el Consejo Nacional Electoral siempre infló el número de votantes de registro o padrón electoral. Utilizaron el sistema electrónico trucado con el apagón correspondiente para luego bajar los resultados predistribuidos desde la nube, pues. Y hicieron mayorías legislativas absolutamente espurias, producto del fraude con la que aprobaron las leyes para saquear el país, para llevarse el petróleo y las minas de plata, de oro, de cobre, para entregar los puertos marítimos, para entregar todo el patrimonio social y nacional. Pero encima de eso, yo quiero recordar que no solamente existe pues la corrupción que pueden cometer los altos funcionarios, sino también con esas mayorías producto del fraude electoral, aprobaron leyes delincuenciales para el saqueo del país, para el encubrimiento, para la protección, para asaltar la administración de justicia del Ecuador. Yo creo que lo que cabe ahora es buscar que alguien llegue a la presidencia de la República. Y con reforma constitucional, no podemos esperar reforma de carácter legislativa donde además existe el fraude a la carta, donde incluso la actual conformación del actual Consejo Nacional Electoral es inconstitucional. No hay reelección y están 2 de los 5 reelectos, la doctora Tamaín y el señor ingeniero José Cabrera Zurita, auspiciado por el Partido Social Cristiano. Yo creo que hay que aprobar entrando el nuevo gobierno, un gobierno popular que plantee que por dos generaciones, por 50 años, tiene que explicar el origen de sus bienes, los hijos, los nietos, los parientes en 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, de dónde sacaron el dinero, porque no puede el país dejarse robar impunemente. Ellos creen que ya nadie les va a recuperar la plata. No, señor. La Constitución del año 1998, artículo 121, y la actual 233, establece que no prescribe nunca el delito de peculado, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada, entre otros. Entonces, en 50 años, muy bien, los hijos y los nietos tienen que explicar el origen de todos sus bienes dentro o fuera del Ecuador. Otra, los jueces y los fiscales que en forma comprobada, por ejemplo, ayudaran a los delincuentes a que perjudiquen al pueblo ecuatoriano, que ellos respondan con sus bienes actuales y futuros. Otra cosa que es imprescindible, mire usted, tiene que el Estado ecuatoriano reconocer el 10%, en 70.000 millones son 7.000 millones, que es hartísima plata, pero hay la expectativa de recuperar los 63.000 millones a todo ciudadano ecuatoriano o extranjero, empleado público o no, que dentro o fuera del Ecuador brinde información precisa dónde está la plata y se logra positivamente recuperar, se le da el 10% al que denunció. Ahí puede estar la exmujer, el exmarido, quien quiera, señores. Aquí el país tiene que recuperar lo que se ha robado, porque eso es imprescindible para el desarrollo productivo, para la salud gratuita, para la educación general y con libre ingreso para todos los ecuatorianos. Otra, a las universidades públicas y privadas, denle el 10% de todo dinero que detecten donde hay negociado y que ellos ayuden a recuperar. 10%, universidad pública o privada. Cualquier estudio jurídico del mundo. ¿Quiénes son los que ponen el dinero en los paraísos fiscales? En Suiza, en Holanda, en Bélgica, en Rusia. Hay dinero a lo mejor en la China, hay dinero en Irán, en cualquier parte del planeta, a lo mejor en Dubái, en cualquier sitio. El 10% para el estudio jurídico que disponga o no de domicilio en el Ecuador ayude a ubicar ese dinero. 10%, por ejemplo, para cualquier hacker que sea de cualquier rincón del mundo. Él haya 1 millón, se le da 100,000. Él ayuda a recuperar 10 millones, se le da 1 millón. Él ayuda a recuperar 50 millones, se le da 5 millones. Es decir, vamos a buscarles hasta el último centavo en cualquier rincón del planeta. Igual, para cualquier gobernante, ministro de Estado, funcionario público privado, banquero, funcionario de entidad financiera o paraíso fiscal, de donde sea. Él puede ser de Qatar, de Bielorrusia, de China, de Singapur, puede ser de Holanda, de Andorra, de Panamá, de cualquier isla del Caribe. El 10% para él. Y una cosa adicional,
no puede salir de la prisión mientras no devuelva el dinero que se llevó. Y si en un año, luego de cumplida la sentencia, él no devuelve, se queda con cadena perpetua. El que roba al pueblo no puede burlarse de nuestro país, de nuestra nación. Otra cosa adicional, mire, puede haber dinero de origen ecuatoriano que de forma directa o a través de triangulación está, por decirle algo, en la China, 8.000, 10.000, 12.000 millones. ¿Podría o no el Estado ecuatoriano pedir que ese Estado receptor de ese dinero quede autorizado para congelar el dinero depositado en esos países y retener los bienes de cualquier valor si su origen resulta dudoso o ilícito, presuntamente originado en nuestro país de ciudadanos y empresas ecuatorianas con cualquier domicilio, para que dichos fondos sean garantía del pago de la deuda pública? ¿Le interesa o no eso al país receptor de ese dinero? Y que si es indispensable, le autoricen la suscripción de convenios internacionales. Otra, que el presidente de la República tenga la autorización, la atribución para que contrate a cualquier empresa que haga investigación o recurra a cualquier procedimiento que permita la recuperación de ese dinero para el pueblo ecuatoriano. Además, tiene que declararse nulas las resoluciones de la Contraloría, que dice que solo tienen 7 años para investigar. Artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría. No, señor, el artículo 121 de la Constitución de 1998 y el artículo 233 de la Constitución del 2008 ordenan y contemplan que no habrá caducidad por delito de peculado, cohecho, confusión y enriquecimiento ilícito. No, señores, aquí se les acabó el recreo. Vamos, que el pueblo en las urnas haga una reforma constitucional de entrada. ¿Por qué? Porque si usted espera que esto le apruebe una asamblea de origen electoral fraudulento, eso no pasará jamás. No pasará. Ok, Diego, vamos ahora con Mauricio nuevamente. Ahora estamos en el momento, en la etapa de este diálogo de plantear propuestas. De alguna manera en eso nos ha puesto Diego Delgado. ¿Qué hacer para enfrentar este mal? Primer punto, estimado Andrés, vencer la memoria cortoplacista de los ecuatorianos, que olvidamos fácilmente los antecedentes de quienes han girado durante los últimos 41 años de nuestra política. El ecuatoriano olvida pronto, lamentablemente, y creo que espacios como este deben ser puntales de la reflexión para recordar a una audiencia tan grande como la que tú tienes quién es quién. Hacer, como promovemos desde la sociedad civil, radiografías políticas y decirles, por ejemplo, a los ecuatorianos de cara al próximo proceso electoral: mira, tú criticas a los camiseteros, este que está aquí ha pasado por 10 partidos políticos antes de postularse en esta ocasión. O decirle: tú quieres una persona íntegra que te represente en la Asamblea Nacional, quieres una asamblea de calidad, aquí están quienes son candidatos. Estos son sus antecedentes, porque el grave problema que enfrentamos en este momento también, Andrés, es que los ciudadanos no tenemos conciencia clara de la importancia de nuestro voto. Nos quejamos de la calidad de nuestros representantes, pero olvidamos que son nuestros votos los que convierten a esas personas en nuestros representantes. Segundo tema, dejar ya de una buena vez la democracia representativa y activar de manera plena la democracia participativa. No limitarnos a ir cada 2 años a elegir autoridades, sino hacernos sentir como ciudadanos, ocupando espacios de participación, de control social, solicitando rendición de cuentas permanente a quienes ostentan el poder. Que no crean que una vez que asumen sus funciones se pueden olvidar fácilmente de a quienes se deben, que se deben a los ecuatorianos. Y por supuesto, de manera final, no perder de vista la importancia del control social. No quiere decir que los ciudadanos nos convirtamos en denunciólogos y que empecemos a investigar corrupción por nuestra cuenta a manera de investigadores privados. Pero Andrés, la corrupción es de sentido común. Si de la noche a la mañana nuestro vecino que se movilizaba en un carro normal con muchos años de antigüedad aparece manejando, como ahora vemos tanto circulando en la ciudad de Quito, un auto último modelo de cerca de $100,000,
sabemos que ese vecino nuestro es funcionario público y que además en el distributivo, que podemos revisar en la página web de la institución, nos vemos que gana $1,200 en el mejor de los casos, huele a corrupción, denunciemos. No olvidemos que, según nuestra propia Constitución, es responsabilidad y deber de los ecuatorianos denunciar y combatir los actos de corrupción. No esperar simplemente a que la Fiscalía actúe, no esperar simplemente a que la Contraloría actúe. Y además, si es que empezamos a dudar de las instituciones, de las autoridades y de cómo proceden, de nuevo, la herramienta que nos puede abrir una solución o una salida está en nuestras manos y se llama una ciudadanía activa, una ciudadanía empoderada, pero sobre todo una ciudadanía responsable, que sabe elegir, pero que además sabe hacer control social, sabe vigilar y sabe fiscalizar lo que esas personas hacen cuando ya asumen el poder y empiezan a ejercer sus funciones. El otro elemento que pongo, Mauricio, porque me parece que es fundamental, además de la memoria, es este concepto que se ha generalizado en el sentido de que, bueno, que robe pero que haga obra. Esta es una concepción que requiere de una conducta y de un comportamiento y de una revisión de nuestras actitudes más profundas, porque eso está adentro sin duda. Mauricio, por favor. Y Andrés, el grave problema en lo que tú dices es que terminamos normalizando la corrupción. Terminamos nosotros diciendo, bueno, sí, el hospital costó 5 millones, pero tenemos hospital. Y tú le dices, no, pero es que con 5 podíamos hacer 2 hospitales, no uno, y te dicen, bueno, uno es peor que nada. Y esa normalización de la corrupción es la que también tenemos que empezar a combatir como ciudadanos responsables. Porque ya no se trata además solo de que hagan obra, que ejecuten, sino que tenemos que crear conciencia en la ciudadanía de que el Estado, las instituciones públicas y lo que hacen, sea servicios o sea obra pública, vienen de nuestros bolsillos. Somos nosotros, cuando pagamos impuestos, quienes sostenemos los servicios y la obra pública. Es nuestro dinero y son nuestros recursos. Y cuando $1, cuando 1 centavo de esos recursos va a parar de manera indebida a la cuenta de un funcionario en un paraíso fiscal, o al funcionario público para comprarse un departamento o un auto del año, es dinero que dejamos de recibir de vuelta en obra pública o en servicios. No es dinero que crece en los árboles y que si se pierde, pues se pierde, igual hacen obra. No, son recursos que nos pertenecen y que no deberían bajo ningún concepto perderse. Con el presupuesto que maneja este Estado, con el presupuesto que durante todos estos años, en cuanto a recursos públicos, ha tenido el gobierno de Ecuador, nosotros deberíamos de este rato tener mucho más que simplemente, como se justificaba en su momento, bonitas carreteras. Así es que debemos dejar la mediocridad ciudadana, Andrés, de justificar el robo sobre pretexto de que algo de obra se hace y pasar a la acción y empezar, como he dicho, a ser ciudadanos empoderados, que no se limitan a votar, sino que se activan para hacer seguimiento de esas personas que en teoría deberían representarnos, así como representar nuestros intereses. Ok, Mauricio, muchas gracias. Con la última intervención de Diego Delgado cerramos este panel. Diego, por favor, adelante, le escuchamos. A ver, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que primero reparar que estamos padeciendo una dictadura electrónica. El señor doctor Eduardo Mangas, secretario del propio presidente, reconoció que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta. Recuerden, compatriotas, que hubo 1.617.000 votantes adicionales al total que dio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Habían 283.000 votantes adicionales en Guayas, 250.000 adicionales en Pichincha, 181.000 adicionales en Manabí, 103.000 adicionales en el Azuay y así sucesivamente. Primero, por lo tanto, recordemos que existe un sistema trucado de fraude. No es cierta la afirmación de que el pueblo no sabe escoger, que el pueblo tiene las autoridades que merece. Eso le dicen al pueblo para pretender convencerle del fraude con el que eligen autoridades que son verdaderas sanguijuelas instaladas en la yugular de la nación. Por favor, recordemos que cuando le eligieron a Jaime Roldós Aguilera, en 3 horas se sabía el resultado.
Cuando le eligieron a Febres Cordero en el año 84, en 3 horas y media estaban los datos de todo el Ecuador y la radio daban la información de mesa por mesa de cada una de las juntas electorales del Ecuador. Cuando fue elegido el doctor Borges en 3 horas y media, cuando fue elegido Sixto Durán y hasta cuando eligieron a Abdalá Bucarán. Pero ahora, desde que llegó Correa al poder, ahora hay el sistema electrónico, hay las mesas intermedias, que hay que llevar las actas originales a Quito, etcétera, etcétera. Y se demoran 2, 3 semanas, y no solo eso, aparecen centros paralelos de digitalización, como recordemos el Digital Team en la campaña del 2009, el día 6 del el 26 de abril fueron las elecciones y descubrieron el centro paralelo de la empresa Digital Team con 221 computadoras y 221 digitadores que estaba en el antiguo local del supermercado Santa Isabel en La Garzota, al norte de Guayaquil, y llegaron candidatos asambleístas con Teleamazonas y le sancionaron a Teleamazonas porque presentó la información en vivo y el Ecuador quedó conmovido. Entonces aquí en el Ecuador lo que también ha existido es ¿qué cosa? Un proceso de lobotomía social. Han retirado materias de conciencia social, la historia, el contenido ha sido adulterado, eliminaron cívica, geografía, historia de límites para que el pueblo no sepa, para poder llevarse todo el patrimonio social y nacional sin que nadie reclame. ¿Por qué no se le plantea y se le pone, por ejemplo, de que cuando en el próximo proceso electoral, una vez que se acaban las elecciones, a las 5 de la tarde, contabilizan los votos de ese momento y los resultados dan las juntas electorales a la radio, a los medios de comunicación, como era antes, le dan a los partidos y movimientos, a los candidatos? Mire, en menos de una hora uno podía coger la cadena Radio Quito, Ondas Azuayas, Radio Atalaya y otras emisoras y estaban dando mesa por mesa lo de la Tola, el Sagrario de Quito, el caso de Jimena o Febres Cordero de Guayaquil, o por ejemplo el barrio la Mesa del Vado, de cualquier sector de San José del Vecino en Cuenca. ¿Por qué? Porque inmediatamente se tenían los resultados. Ahora es un sistema electrónico trucado con el que pueden hacer que un candidato que tenga 50, 60% aparece con menos del 1, 2, 3%, y candidatos que no llegan al 10% no bajan nunca, por ejemplo, de lo que significa una votación del 40, 50%. Recordemos que se repartieron en las elecciones del 2019, del 24 de marzo, los partidos que hacen la mayoría, precisamente del Consejo Nacional Electoral, pues, se repartieron Pichincha y Manabí para el correísmo, y se repartieron, recuerde usted, Guayas y Los Ríos para el Partido Social Cristiano. Y como tenían acuerdo en esa mayoría, quiero recordar, porque esto no es ningún secreto, ¿quién era la persona que encabezó la lista de concejales del correísmo junto a la candidatura a la alcaldía de la doctora Viviana Bonilla? Fue el señor Carlos Luis Morales, porque era parte del acuerdo. Y por favor dígame, ¿quién era el director del Partido Social Cristiano en Quito y candidato a asambleísta en el 2017? El actual vicealcalde de Quito, pues. ¿Y por qué se retiró un candidato que tiene sus méritos? Nadie puede desconocer aquello. El señor economista Mauricio Pozo, evidentemente un candidato con méritos, nadie lo puede desconocer. ¿Por qué se retiró? Yo estoy persuadido y convencido de que se retiró porque en Pichincha y en Quito era un área que estaba preasignada al partido o al movimiento correísta. ¿Cómo es que en el Ecuador existen 283 partidos políticos reconocidos? Por favor, solo 23 de ellos que son de carácter nacional. Haga la cuenta, a 200,000 firmantes por cada uno de esos partidos. Son 4.600.000, y entre los 260 partidos restantes habrán 7, 8, 9 millones de afiliados. El Ecuador es el único país del planeta que tiene más afiliados, más militantes que jóvenes mayores de 16 años. ¿Por qué no ordena que se publiquen los resultados, los datos de quiénes son los que firman? En Teleamazonas, la víspera de la elección del día 24 del mes de marzo del 2019, entiendo que habían 21 periodistas y colaboradores en el informativo, y aparecieron 12 o 14 que estaban militando en partidos a los que nunca se fueron. En el país existen los bancos de firmas con todas las firmas, rúbricas y huellas dactilares desde el año 2010
que eso mandó a hacer Correa, recuerde, a través del registro civil que lo dirigía el ingeniero electrónico Paulo Rodríguez Molina. Ellos tienen las firmas y pueden hacer no solamente 283, sino 500 y 1000 partidos, porque tienen las firmas de todo el mundo. Este es un sainete, aquí no existe seriedad, el país ha sido secuestrado, incluso desde el punto de vista no solamente del presidente en sus elecciones, no solamente la mayoría legislativa para saquear el país. En el Ecuador los robos más grandes no se hacen con metralla, se hacen con leyes, se hacen con regulaciones jurídicas para saquear y despojar al país. Y una cosa adicional, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué no permiten procedimientos transparentes? ¿Por qué no se respeta la voluntad del pueblo? Antes eran 3 horas con 7 urnas, presidente, vicepresidente 1, alcalde, vicealcalde 2, concejales cantonales 3, prefecto provincial 4, consejeros provinciales 5, diputados provinciales 6 y diputados nacionales 7. ¿Y cómo es que ahora, no solamente que los resultados se dan a los 8, 15 días y más, sino que además existe el apagón? En el apagón cambian los resultados. Estaba ganando el señor Guillermo Lasso la última vez. ¿Qué pasó? Luego del apagón empezó a perder. ¿Por qué? Porque con el apagón bajan de la nube los resultados preelaborados y luego le condecoran al presidente del Consejo Nacional Electoral con medalla de oro en el pecho. Claro, ¿por qué? De agradecimiento y por los servicios prestados, porque deja un gobierno para que le encubra todas las pillerías, para que no recupere un solo centavo, para que continúe la política antinacional y vendepatria, pues, porque todo es una sola gran argolla. Aquí hay una rosca, una trinca para el saqueo nacional, y hay que derrotarles ahora a todos, porque en estas elecciones del 2021, o el pueblo recupera el patrimonio social nacional o lo pierde para siempre, o ahora se recuperan los 70,000 millones y se les pone un freno a lo que significa el saqueo del IES, o se llevan la plata para siempre. El pueblo no va a querer nunca que le roben, que le arrebaten su futuro, que le quiten el derecho a la educación y la salud, pero con el sistema electrónico y el sistema fraudulento pueden poner otra vez a los mismos encubridores y a los que van a continuar con la dictadura electrónica a espaldas del pueblo. Ellos ya están preasignándose, ya está distribuido, incluso a lo mejor ya saben hasta quién es el nombre del próximo presidente, porque quieren encubrir y le quieren al pueblo ecuatoriano mantener encarcelado. El pueblo está enjaulado, el pueblo no tiene dónde acudir, no funciona el sistema jurisdiccional, no funciona ninguna de las instituciones del país. No es que el pueblo ha perdido ganas de pelear y defender el futuro de sus hijos, lo que pasa es que lo están saqueando, han organizado un sistema, digamos, jurídico propio del fascismo. Recuerde que en el año 1924, con la mayoría legislativa que consiguió Benito Mussolini en Italia, jamás dejó el poder. Hoy el correísmo sigue manejando el Consejo Nacional Electoral con su aliado de décadas, el Partido Social Cristiano. Si él era funcionario de Febres Cordero, ¿de dónde me vienen acá a decir que ha sido una persona progresista, de izquierda? Mentira, jamás. Él fue parte del gobierno del afiliado 0002 del Partido Social Cristiano, del arquitecto Sisto Durán Ballén cordobés. Toda su política antinacional, vendepatria, entreguista, lo de las 200 millas marinas, todo es obra de su política, de su concepción ideológica. A mí me llama la atención que exista gente que dice que va a volver, que regrese. ¿Para qué quieren que regrese? Para que ahora entregue el Pichincha, para que entregue el Chimborazo, a que entregue el Tungurahua, a que entregue el Iliniza, a que entregue el Río Guayas, a que entregue el Jubones, a que entregue lo que falta de la región amazónica. No, compatriotas, el pueblo tiene que comprender que si es que no defiende los resultados, le van a saquear una vez más y no va a quedar absolutamente nada, pero esta pelea tiene que el pueblo ganarla, porque si pierde, pierde para siempre el patrimonio social y nacional y el futuro de sus hijos, de sus nietos y la recuperación de esta patria sagrada que nadie tiene derecho a destruirla. Gracias, y que es Diego. Preciso defenderla al precio que sea. Ha sido Diego Delgado y Mauricio Alarcón que han estado para hablar sobre la corrupción y naturalmente sobre lo que hay que hacer y cómo enfrentar este mal que aqueja al Ecuador en su conjunto.